queremos presentar de mi web es un caso en donde queremos hacer un análisis local y para hacerlo descubrimos que la mejor forma de contar nuestras historias con datos era con mapas, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos desarrollar. Seguramente ustedes, como yo, disfruten la programación en los vuelos, ¿verdad? En el caso de esta imagen es un vuelo que realicé en donde uno disfruta de este reporte, ¿verdad? En donde uno descubre la distancia recorrida, la trayectoria, la velocidad, la altura, ¿verdad? Es un reporte para uno que en el momento está perfecto, o sea, tiene los datos perfectos. ¿Necesito poner? Y entonces vemos que es muy efectivo el uso del mapa para el caso en particular, en donde nos puede comunicar exactamente los datos, la estadística que ocupamos en este momento. También otro mapa, este de las líneas, las rutas que hace Aeroméxico en México. Este mapa tiene otro afán, ¿verdad? Aquí no estoy realmente pudiendo seguir mi ruta particular, sino descubriendo todas las oportunidades de rutas que ofrecen. ¿No sería rico tener algo así para los datos de nuestras empresas? Algo que nos podría comunicar todas las rutas que hay entre nuestros consumidores y la información que les estamos dando. Justamente el propósito es darles algunas ideas de cómo ustedes pueden usar mapas para contar las historias de datos de sus empresas. Pero para ello, primero necesito hacer unas reflexiones sobre qué hace Google Analytics normalmente con datos geográficos o datos en mapas y algunas de las limitaciones que tiene. ¿Bien? Han visto seguramente la sección de audiencia, dice ubicaciones y te da estos mapas. Son mapas en donde hay unos límites en las dimensiones, dice, que uno puede visualizar. Dice que se puede ver por región o ciudad y si estás en los estados, por área metro también. Entonces, tiene una connotación de mapa, pero sí lo dimensiona de una forma particular. Yo puedo ver, en este caso estoy viendo las ciudades, o puedo cambiar a metros, pero este es el nivel de detalle que contiene, ¿verdad? Toda la gente de un solo lugar está agrupado y la bola grande muestra más y bolas pequeñas muestran menos. Eso es lo que hacen los mapas en Analytics. Tienen la opción en los reportes custom, a la medida, de que uno puede crear mapas propias, ¿verdad? En donde uno abre en la parte a la medida de Analytics y efectivamente permite generar un mapa eligiendo las métricas que son las más relevantes para demostrar o visualizar sobre el mapa. Sin embargo, ojo, en el centro dice que las dimensiones, o sea, el límite de qué se puede mostrar es la misma. Siempre dice región, ciudad y metro. Entonces, bien puedo hacer a la medida las métricas, yo no puedo cambiar el mapa. El mapa es siempre a nivel de país con sus ciudades, país con sus regiones. ¿Bien? Este es un ejemplo de un mapa custom en donde en vez de mostrar los usuarios en el mapa, estoy visualizando los hits. O sea, aquí en el paso anterior elegí que voy a querer ver los hits y los usuarios, y ahí está el mapa, hits y usuarios. Hits es como clics, ¿verdad? Entonces me está mostrando la intensidad de consumo por la ubicación de los usuarios, pero no la cantidad de usuarios. Una visualización un poco diferente. Si luego queremos ver, no sobre mapas, sino en una vista de una tabla de datos, mira que las dimensiones cambian. Ya no tengo el límite que me mostraba en el mapa de la ciudad o la provincia, la región, sino que me tira efectivamente latitud y longitud. Entonces, ¿qué será esto? ¿De quiénes son esas latitudes y longitudes? Resulta que Analytics sí está capturando los latitud y longitud de las personas, de los usuarios, ¿verdad? Sí lo captura. Y lo guarda en una tabla en donde efectivamente puedo ver los usuarios y los latitud, longitud, de dónde están ellos. Latitud, longitud es cuántos grados norte, este, oeste, ¿verdad? Y si noten aquí en la imagen,
hay algo curioso. Dice que a esta latitud primero hay 108 usuarios en el mismo lugar, en el mismo latitud, longitud, 108. Aquí en la línea 5 dice que hay 49 en este otro. Entonces, es curioso porque esta latitud y longitud tiene una definición de 4 puntos decimales, que en teoría es una precisión de 10 metros. Entonces, Analytics tiene latitud, longitud, tiene precisión de un área de 10 metros, pero hay un montón de gente en el mismo espacio. Algo está raro, ¿verdad? Es muy improbable de que en este sitio 100 personas visitaron mientras que estaban en un espacio como así, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahí está la definición de qué significan esos decimales. Ahí la línea 4 dice, si hay 4 decimales, quiere decir que es 10 metros. Aquí dice 11, más o menos 11 días. Que es más o menos un terreno de un local, ¿verdad? De una casa o una tienda, algo así. La razón de esto en Analytics es porque ellos hacen una aproximación y agrupación de los usuarios. En otras palabras, a toda la gente de Chicago, ahí están los famosos 49 que vimos, ¿verdad? A toda la gente de Chicago, entren con sus latitud, longitud personales. Google lo resume en un punto, lo llama Chicago y lo pone en el mapa. Entonces, los 49 personas que vimos en la lista era efectivamente toda la gente de la zona de Chicago, pero agrupado en un solo punto para que ellos podrían a nivel de ciudad mostrar un punto y decir esto se llama Chicago. Entonces, no son latitudes, longitudes reales. ¿Estamos claros? Es una aproximación. Cuando sale Data Studio, nos emocionamos porque pensamos, mira, aquí está la oportunidad, podemos sacar las latitudes, longitudes de Analytics, podemos sacarlos, bajarlos, exportarlos, pasarlos a Data Studio y quizás podamos ver algo diferente. Entonces lo hicimos. ¿Y qué fue el resultado? Exactamente la misma. Inclusive un poco peor porque no hace tanta visualización de las bolas tan grandes. Simplemente ahí está Chicago, 49 en un solo punto. Si queremos más detalle, eso es a lo que uno llegue. Uno no hace el zoom al mapa para ver dónde en Chicago está esa gente. Simplemente es toda la gente resumida. Bien, ese es el contexto, ese es el problema, ese es el límite, el limitante que tenemos de poder hacer análisis local. No se puede ver realmente qué pasa dentro de esta área metropolitana, esa ciudad. No hay visibilidad. Quiero contar la solución que estamos aplicando a través de 4 casitos. Uno es una red de centros de salud. Ellos querían saber efectivamente cuánto es la demanda que hay de los diferentes centros de salud dentro de una misma ciudad. ¿Okay? Otro es una empresa de transporte. Quieren poder visualizar la demanda que hay de las rutas, donde la gente arranca y termina en sus viajes. Un tercero es un centro educativo aquí en San José que quiere conocer dentro del gran área metropolitana en qué barrio, en qué calle, en qué casa están los usuarios. Quiero el detalle de la zona, no quiero un resumen. Y por último, una red de entidades financieras en donde quieren ver la relación entre los sucursales y la gente, barrio y tienda. ¿Cuál es la relación? Comencemos con la red de centros de salud. Es una red de centros en los estados. Este es el sitio web y efectivamente cuando uno va al sitio se usa un mapa para desplegar todos los centros. Son más de 9,000 y usan el mapa para que uno pueda ver cuántos hay en cada zona y hacer un zoom y llegar a los centros de un pueblo en particular. Y aquí está el caso de Chicago, en donde podemos ver que hay zonas con grupos de centros agrupados, hay otros sueltos por ahí. Cuando uno da clic, le presenta información sobre cada centro. Si el sitio hace eso, qué lástima que nuestro análisis no permite entender eso. No permite ver
en Analytics qué está pasando a nivel de ciudad. Entonces, el primer problema de negocio es cómo podemos contar mejor esta historia, pero en este caso quiero contar la historia de la demanda que hay por la información local. Por información local, a lo que me refiero es, cada persona en esta sala en este momento está en una latitud, longitud diferente, ¿verdad? Ese es el usuario. Pero si ahora cada uno va a ese sitio y busca información de un centro de salud y lo abre y lo ve, están viendo información de una latitud, longitud también, información geográfica. Están viendo la información de una tienda o una red, un centro de salud en un lugar específico. Entonces, el usuario está en un lugar específico y el centro de salud que está viendo también tiene una geografía específica. ¿Me explico? Entonces, realmente tengo dos pares de latitudes y longitudes. El suyo, como usuario, y de la información. ¿Me explico? ¿Sí? En este caso, queremos ver la de la información. Estábamos reportando por demanda del cliente de cuáles eran los centros y por cuáles temas de que estaban consumiendo más la información. Querían saber, pero qué tipo de centro de salud, en dónde, y pudimos tirar tablas. Los de tratamiento, los de drogadicción, bla, 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 ¿verdad? Y obviamente la primera vez dicen, ay, qué dicha, finalmente lo podemos ver, y muy pronto, después de 200 filas, dicen, no lo entiendo, no lo puedo usar, necesito verlo en el mapa. ¿Okay? Cuando lo tratamos de hacer en Data Studio, lo que vimos era nuevamente los grandes puntos sobre un mapa que no tenía detalle, ¿verdad? Entonces, aquí está toda esa riqueza de centros de salud de Chicago, docenas, y están resumidos en 3 o 4 puntitos. Recuerden que cuando el usuario consume información en el sitio, lo que está haciendo es tomando decisiones, está mostrando interés, intención. Da clic y abre la ficha en este caso. La solución fue, cada vez que el usuario da clic y abre información de un centro, vamos a declarar su latitud y longitud. Vamos a pasarlo por Google Tag Manager, vamos a capturarlo y vamos a guardarlo con el hit de este usuario. Entonces, cada vez que un usuario revele información, guardamos la latitud y longitud de la información que está visualizando. De esta forma, podemos crear mapas de calor de la demanda de información que hay por cada lugar geográfico. Esta información obviamente ya no está siendo visualizado en Google Analytics. Lo que hicimos fue tomar estas coordenadas y pasarlos a Google Maps a través del API. Entonces, efectivamente, la visualización lo estamos reconstruyendo en mapas de Google Maps. Y en Google Maps tenemos la ventaja de que podemos hacer un zoom y ver un local específico, Chicago, y aquí estamos viendo calor sobre Chicago, diferentes centros siendo tocados en el mapa de visualización, y si queremos podemos llegar muy, muy, muy detallado y ver hasta el edificio, declarar su nombre, ahí está su latitud y longitud, el tipo que es, cuántos hits, cuántas visualizaciones hubo. Adelante. Pero en este caso, cuando ustedes envían el hit, envían la información de la ubicación actual del usuario y la ubicación del centro que está consultando. En este caso, solo quiero mostrar la segunda parte, que es la latitud y longitud de la información. Todavía no estoy preocupado por el usuario. Quiero saber cuál lugar está viendo en el mapa, ¿verdad? No tiene que ser un mapa, podría haber sido una lista de lugares en una página web que abren y ven, ¿verdad? Quiero capturar cada vez que visualicen la información sobre una geografía. Y lo voy a declarar con su latitud y longitud. Lo voy a capturar y cada vez que hay un hit sobre un lugar, reporto esta latitud y longitud para poder visibilizarlo. Y nuevamente lo podemos hacer con gran detalle. Su nombre, su ubicación, su categoría, etc. Vemos el caso de la empresa de transporte. En este caso, mencioné que lo que querían ver era la demanda por las rutas, ¿verdad? El caso es una empresa de turismo
en donde hay un lugar de inicio y un lugar de destino, ¿verdad? Entonces, cada vez que el usuario utiliza el sitio, básicamente tiene que elegir un par. ¿Cuál es el arranque y final del viaje? ¿Verdad? Y los usuarios lo hacen en la interfaz web constantemente. Entonces, nuevamente, si el usuario está haciendo una selección de lugares geográficos, declaramos, o sea, capturamos la latitud y longitud de esos lugares. Entonces, cada vez que alguien busca inicios y fines, podemos capturar latitudes y longitudes. En este caso es un par, es un inicio y un fin. Y con ello, ahí está el tipo de reporte que antes generábamos, que nuevamente eran cientos de filas de inicios y fines y la frecuencia de demanda de cada uno. Y pudimos regresar a esta interfaz a través de Google Tag Manager, capturamos latitudes, longitudes y ya podemos pasarlo a Maps. Y en Maps lo que estamos visualizando son las rutas. Podemos agregar información como el nombre del lugar, su latitud, longitud, y en la línea estamos dando la direccionalidad, ¿verdad? De hecho, las líneas, no se nota mucho aquí, pero se ensanchan con frecuencia de hits, como un heat map sobre la línea. Hay un heat map, como se ve, bolas muy rojas, muy grandes, sobre algunos lugares. Aquí hay 3 aeropuertos en Costa Rica, siendo encendidos por la demanda y la direccionalidad del viaje que las personas van a tomar. ¿Okay? Entonces, nuevamente es información geográfica. La visualización en este caso es para un par de locales para mostrar ruta, la ruta en tensión. Ahora se pone más interesante porque lo que ha sido, digamos, el santo grial de Analytics es poder ver información local. Y resulta que, como vimos, Analytics no tiene información local, lo agrupa y lo aproxima y le nombra por la ciudad, ¿verdad? Pero resulta que sí se puede, con un poco de adiciones a un sitio, para que en vez de tener algo así, que es un reporte real para un centro educativo en donde querían saber su tráfico y tenemos años de darles este mapa. Costa Rica con una bola encima de San José, ¿verdad? Y eso era el nivel de detalle disponible. Entonces, el problema es cómo visualizamos los usuarios con detalle. Este es el mapa que hoy entregamos. Es un mapa de calor de usuarios sobre San José. Estoy seguro que no han visto esto porque Google no te lo da, ¿verdad? Y a nosotros tenemos muchos años de estar haciendo eso y no se nos ocurrió de que, mira, ahí está el dato. Era por falta de creatividad nuestra de que no lo estamos mostrando. ¿Cómo se hace? Resulta que los browsers pueden solicitar al usuario permiso de entregar latitud y longitud. Han visto que entran a algún sitio web y arriba en el browser sale un diálogo diciendo, este sitio quiere conocer su ubicación exacta. ¿Lo acepta sí o no? Este acepta es eso. El acepta es permitir que el browser toma la información que ya tiene y lo entrega al sitio web. ¿Okay? En otras palabras, por cosas de seguridad, los browsers los tenían, latitudes y longitudes reales del usuario, pero si no tiene un permiso del usuario, no lo entrega. Entonces los sitios web normalmente estamos ciegos a la información. Ahí está, pero no lo podemos ver. Al implementar este HTML5 que pide el permiso, entonces se revela y nuevamente Google Tag Manager está escuchando y lo captura, ¿verdad? Entonces ahora sí, el usuario está haciendo este San José y se nota que hay un centro, este punto es el centro educativo. Tiene mercados micro dentro del área metropolitana. La riqueza de información es mucho más importante a lo que estamos visualizando anteriormente. Ya con esto pueden comenzar a definir, mira, hay una oportunidad de campañas por allá en el sur y aquí en el oeste parece que hay otro grupo, ¿verdad? Entonces ya pueden analizar usuarios en sus hábitats naturales y ver realmente dónde andan. ¿Cuáles son los barrios de demanda por lo nuestro? Con un poco de
creatividad podemos comenzar a aplicar filtros, es decir, muéstrame si la gente entra por campaña o no campaña. Muéstrame si, en el caso de esto, que es un centro de educación, muéstrame si hay más demanda para una carrera en un lugar o más demanda en otro lugar, ¿verdad? Entonces podemos comenzar ya a crear mapas con una realidad mucho más precisa para este cliente. Y el último de los casos es una red de entidades financieras. Esta es una red de... Sí. No sé si tienen la estadística, pero ¿qué tanta gente no da los permisos para acceder a la ubicación geográfica? ¿Tenéis una apuesta? ¿Qué crees? ¿Qué crees y por qué? O sea, basado en mi experiencia, Vos no lo haces. yo no lo hago. A no ser que realmente sea algo que me interese. Ahí está. Ok, si me interesa dar mi dirección, de lo contrario, siempre que me la solicitan, pongo que no. Exacto. Entonces, hay un contexto de la pregunta, ¿verdad? La pregunta está hecha, usted quiere dar su dato exacto dentro de un contexto, el sitio, ¿verdad? O la pantalla de un sitio. Entonces, si uno está en un sitio en donde, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto de esa consulta? La respuesta puede muy bien ser no. Pero si se ve que es útil o hasta necesario para el uso del sitio, que conozca mi ubicación exacta, como si estuvieras usando Google Maps en el browser, necesita la ubicación exacta. Estás usando Waze en el browser, necesita la ubicación exacta, ¿verdad? Entonces hay un contexto en donde uno dice que sí siempre. Pero exactamente, cada caso que vimos, de hecho, hasta ahora ha tenido diferentes tasas de éxito en que la gente lo acepta. Pero anda en ¿qué? 40, en el peor de los casos. En el caso de transporte, anda en un 70% del caso que sí aceptan. Es un sitio de transporte, yo creo que hay una presunción de que necesita mi ubicación porque es de transporte, ¿verdad? Y como mencionas, cuando contexto de experiencia de usuario acerca de un mapa, la persona infiere que por alguna razón hay un motivo válido para aceptar el hecho de entregar su información. Entonces, en esos casos, la tasa todavía aumenta más. En el caso de los centros de salud, creo que anda superior a 80%, ¿verdad? Porque es muy claro de que me está pidiendo ahí un mapa. Si digo que no, el mapa no me ayuda, ¿verdad? Es como uno hace la ecuación. Este es un caso en donde también funciona con mapa. Esta es una red de entidades financieras. Aquí estoy mostrando los sucursales que tienen en Los Ángeles, propiamente. Los Ángeles, California. En donde, similar al otro caso, hay diferentes formas de buscar sucursal, sea por el zip code, un radio, hay una lista aquí a la izquierda y están los marcadores sobre el mapa, ¿verdad? Entonces la gente usa diferentes formas de ubicar las que están cerca de y así pueden explotar la información. Entonces, en el caso de ellos, tenían el problema de querer saber cuál es la relación entre la demanda de la información de nuestros sucursales, ¿verdad? La demanda de información geográfica y la ubicación geográfica de la persona quien lo demanda. Entonces, son dos pares de latitud y longitud. El del usuario que demanda y el del local que está solicitando. Entonces, primero lo que hicimos fue, sobre el mapa en Google Maps, pasamos todos los sucursales para visibilizar las ubicaciones ya con marcador, ¿verdad? Simple. Agregamos el mapa de calor. Este es el mapa de calor de la demanda, ¿verdad? Esa es la gente viendo sucursal por sucursal. Entonces, ahora sí se ve que hay lugares con mayor frecuencia de consumo y otros sucursales que parecen no tener hits del todo, ¿verdad? Entonces ya tienen información que antes no tenían. A este mapa podemos hacer otra que es el mapa de usuarios. Esa es la ubicación de los usuarios que están visitando. Entonces es del usuario y su frecuencia de consumo. Entonces nuevamente vemos zonas de la ciudad más rojas, o sea, más gente, más consumo. Y finalmente juntamos los mapas. Tenemos la capa de la intensidad de usuarios
y tenemos la mapa de intensidad de solicitud de información geográfica. Entonces podemos ver de que hay zonas en donde parece que coinciden. El lugar es el azul oscuro y el rojo oscuro es los usuarios y están juntos, pero hay otros lugares en que no. Usuarios intensos, pero por ahí no hay demanda por el sucursal. Inclusive hay sucursales cerca que no tienen hits del todo. Entonces hay un mismatch de los usuarios entre dónde están y dónde están viendo. Por alguna razón, puede ser una falla en el sistema, puede ser que el zip code esté mal registrado. Algo que hace que esa gente aquí no están viendo los sucursales cercanas. O esta gente aquí, mucha demanda y no hay ninguno ni siquiera en el área. Cuando el cliente lo vio, nosotros pensamos, mira, eso les va a servir para el diseño de campañas. Porque ahora sí pueden hacer diseño de campañas con exactitud de calles y barrios, ¿verdad? Y dijeron, no, eso hay que mandarlo a la gente de product, o sea, a la gente que diseña las tiendas, para que vean dónde está la gente y dónde están sus tiendas y dónde están los huecos, ¿verdad? Entonces, más bien, antes de pensar en mercadeo, van a pensar en rediseñemos nuestro mapa de sucursales. La solución que hemos hablado hasta ahora es esta, en donde para el usuario, la captura de la información geográfica exacta, necesitamos esta herramientita de HTML5 que se llama geolocation, ¿verdad? Ese es el famoso permiso. ¿Usted permite? Una vez que estamos permitidos tener el acceso a su latitud, longitud exacto, entonces necesitamos capturarlo. Estamos usando Tag Manager para recibirlo, escucharlo, recibirlo. Lo pasamos a Google Analytics como Custom Dimensions para guardarlo ahí. Lo juntamos a sus hits de toda su sesión, ¿verdad? Y finalmente pasamos todo lo anterior a Google Maps API para visualización, ¿verdad? Entonces, 3 partecitas. Una reflexión sobre el mercadeo es que si en el caso de San José queremos hacer campañas y queremos definir lo que se llaman audiencias en Analytics, ¿verdad? Las audiencias, las listas, las audiencias que luego se pasan a AdWords y se usan para esos diferentes propósitos, ¿por qué no definamos audiencias cuya definición es un polígono, no un nombre de una ciudad? Es decir, unas coordenadas de latitud, longitud dentro de San José. De hecho, podríamos tener docenas de barriositos. Cada uno es un polígono, un área. Le damos un nombre, es una audiencia. Si alguien entra, declara que su lat long está dentro de uno de estos, está en esta audiencia. ¿Verdad? Entonces, de repente, sí podemos usarlo para efectos de mercadeo. Podemos tener audiencias hasta niveles de casas, ¿verdad? Si quiere. Casa roja, casa amarilla. Casa a la par del antiguo Guirón. ¿Recuerdan este mapa? Y ahí el mensaje de qué rico sería, ¿verdad? Tener información así para las rutas que toman nuestros usuarios en nuestros sitios. Bueno, ¿qué tal si lo hacemos así? Son mapas reales en donde combinamos la idea de usuario y información y usamos la visualización de flight que permiten los maps. O sea, literalmente es un flight, creo que se llama Flight Library, no sé qué, que son como las herramientas de rutas de viaje. Y para un usuario, en este caso, un usuario específico, estamos aquí dando un clic sobre el usuario y nos abre un diálogo y nos muestra con líneas rojas cuáles son los centros o sucursales que consultó. Entonces, podemos saber dónde está este usuario, y ese es una persona, y podemos saber esta lista de 6 sucursales que revisó y dónde están, qué tan cerca o lejos son de esa persona. Y lo visualizamos con mapa de vuelo para que está la persona volando entre su casa y estos locales. De hecho, es muy vacilón llegar a este mapa con versión satélite y hacer el zoom, y llegar a una casa y está tirando esas líneas hacia los sucursales que está consultando. Algunos ahí nomás y otros que están en otro lado del planeta. Y uno dice, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué será?
Pero lo interesante es que como Maps permite visualizar no solamente gráficamente, aquí podemos ver la lista también de los sucursales que consulta y la frecuencia. O sea, cuántas veces vio esos diferentes sucursales. Entonces tenemos nuestro propio mapa de vuelo, usuario en su latitud, longitud y el destino a que llegó, o sea, la geografía de la información. Y lo podemos visualizar como un mapa de vuelo. En resumen, este caso es sobre contando historias, visualizando datos con mapas. Creo que es algo diferente, es algo que Analytics nos ha puesto en una caja de cómo se usan los mapas dentro de Analytics. Esto lo hackea, esto lo rompe, lo deshace y lo rearma y lo hace algo interesante, algo útil para casos reales de empresas que quieren visualizar información georreferencial. Espero que les sea muy útil en sus proyectos. Y de parte de todos los socios de Digital Intelligence, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Una jornada muy larga, yo sé. Es mucha información, son sesiones diversas. Esperamos las perspectivas que traen cada uno de los expertos de sus países sean en sumo para que podamos hacer visualizaciones, tomar los insights, mejorar nuestros negocios de formas que ojalá logran nuevos horizontes. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos el año en Digital Intelligence Costa Rica versión 3. Si hay algunos comentarios, reflexiones, con mucho gusto, aquí están los socios todavía. ¿Algunas palabras de aliento finales? ¿De alguna colega de mi web? De Pablo Segovia, que está ahí esperando todo el día hablar, me dijo. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo. ¿Alguna información de cierre? Hay una evaluación, se va a pasar. Usted nos dé una buena nota, nosotros le damos las presentaciones. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.